Para mucha gente es una prueba de humildad el venir aquí y decir, uy, pensé que lo hacía mejor. Gaby Vargas fue uno de los que más me sorprendió, el requintista de Los Panchos. Viene un artista de flamenco, viene un artista de reggaetón, viene un artista de rock. Trabajar con Robe, ex cantante de Extremoduro, con bandas míticas como Marea, como Sober. La tecnología ha hecho que mucha gente pueda hacer cosas con la música que no se hubiera planteado a lo mejor de otra manera. En casa es más complicado hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy el programa Informe León nos va a llevar al comienzo de este siglo, a principios de los 2000, para hablar de la creación musical en la provincia. Un escenario donde el estudio de grabación Music Center fue un punto neurálgico para los creadores. En 25 años han experimentado la evolución de la grabación y la mezcla de discos, hasta la producción de videoclips para grupos y solistas. Por allí han pasado artistas de la provincia como Ruth Marcos, Beatriz Larón o Javi Arias, pero también grupos internacionales como Mocedades o Los Panchos. Music Center ha dado voz a discos, maquetas y sueños musicales, descubriendo jóvenes talentos. Han sido testigos de los primeros acordes de innumerables músicos leoneses. Proyecto familiar que antes de llegar a la Plaza Mayor de León tuvo su germen en el empeño de dos hermanos, un sueño musical que dio sus primeros pasos en Digital Audio en el Polígono 10. Mi hermano y yo empezamos estudiando música en el conservatorio, que era un poco lo habitual en aquellos años. Mi hermano trabajaba aquí en un local en el mismo local que tenían mis padres, donde tenían mis padres una tienda de ultramarinos de aquella. Ya teníamos desde el 97 un estudio de grabación en el Polígono 10. Aquí había estudios de mucho prestigio y además de mucha categoría. Herrero Ferreras, que es un estudio de mucha categoría. Tampoco pensábamos en aquel momento ser competencia de él, ni en principio de nadie, porque bueno, un estudio pequeñito de proyectos, bueno, para más que nada pues, para ir aprendiendo y para, bueno, para dar otro tipo de trabajo, sobre todo maquetas y demás, a los grupos que estaban empezando. El equipamiento era sencillo y el local no era pequeñito también, no era muy grande, y bueno, pues empezamos ahí a ir tomando contacto con la gente. Había un público que estaba empezando a acceder a la grabación y bueno, quizá pues por la edad pues contactaba mejor con nosotros que con gente de más años. Más tarde, la tienda de comestibles familiar se transformaría en un verdadero faro cultural para León que Manolo Rodríguez fue consolidando. El primer grupo que tuvimos yo creo que fue Resaca, fue el primer grupo que grabó con nosotros. La primera vez que grababan los hombres y vamos a grabar los coros y les mandé colocarse, oye, entráis en la sala y os ponéis en línea en el micro. Y los pobres hombres se pusieron uno delante del otro, delante del micro, que parecían los Dalton, porque además iban todos así de tamaño, y se me pusieron el micro aquí y uno detrás del otro. Por Dios, chicos, en línea, por favor. Es un trabajo bastante divertido, aunque tiene sus ratos de, bueno, es siempre un poco lo mismo, pero en general se lo pasan muy bien. Contactas muy bien con la gente. Por este estudio de grabación de Music Center han pasado infinidad de artistas y grupos a lo largo de su trayectoria. Había mucha gente joven, con mucho talento, que empezaba a hacer cosas, y había gente que empezaba a hacer cosas incluso para afuera, ya no solo para aquí, para León. Teníamos a Rubén Morán, a gente como bueno, Semanel, que fue uno de los que también hizo un conglomerado de gente, los Solomones, gente que tenía un poco de, bueno, funcionaba un poquito fuera, y hacían cosas un poco de más calibre. Beatriz Larón, por ejemplo, vino aquí a grabar unas canciones con un amigo que conoció por internet. Cuando la escuché me quedé alucinado, porque ya desde el primer día tenía una voz espectacular, ahora todavía es mejor, pero entonces ya era muy buena, tenía un timbre precioso, controlaba muy bien las dinámicas, muy bien, maravilloso. Y esta chica, cuidado. Y a partir de ahí, bueno, pues a poco empezó ya a tener algunos contactos con más gente de la música. Yo, claro, le presentaba a la gente que venía su trabajo porque merecía la pena escucharlo. Y bueno, empecé ya con las orquestas, luego estuvo en lo de Cazatalentos y una serie de cosas por ahí. Y bueno, pues ahora es una gran cantante de León. La gente fuera no la conocerá, pero sí, es una gran artista. Sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're
too overkind, so Javi Arias, bueno, ya era famosillo cuando yo le conocí también, pero llevamos trabajando juntos pues alrededor de 20 años. Yo creo que la primera grabación la hizo en el 2005, por ahí. Y bueno, a partir de aquí vino a grabar, hemos grabado, no sé cuántos discos llevaremos, pero con Javi tendremos 8 discos o 10, o yo qué sé, cada poco viene. Además dice que para él es el estudio es su escuela y a veces también un poco para mucha gente es una cura de humildad el venir aquí y decir, uy, no, pensé que lo hacía mejor. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con 2 cubiertos y mi canción, y con tus flores en el jarrón. Gaby Vargas fue uno de los que más me sorprendió, el requintista de Los Panchos. Es impresionante cómo le suena a ese hombre, cómo toca y cómo es capaz de hacer una canción solo con los arreglos que hace, algo espectacular. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón. Hemos hecho Mocedades, hemos hecho Manolo Tena un poquito antes de fallecer, desgraciadamente. Un montón de gente de folk, a Luis Pedraza, por ejemplo, uno de los mejores flautistas que hay. Hemos tenido a Kepa Junquera, ha estado también grabando aquí, Carlos Núñez. La tecnología ha hecho que mucha gente pueda hacer cosas con la música que no se hubiera planteado a lo mejor de otra manera. Pero bueno, ven, hacen, componen sus canciones y luego, pues, cuando quieren hacer algo en plan profesional, en casa es más complicado hacerlo. tú eres el antídoto, tal vez, pero Proyectos discográficos de todos los estilos musicales dentro y fuera de la provincia. Aquí viene un artista de flamenco, viene un artista de reggaetón, viene un artista de rock, viene un artista de lo que sea, y yo tengo que meterme en ese mundo para ser parte de ese proyecto. No me puedo quedar con, no, bueno, pero esto, no. Tengo que ser parte importante para que esa persona sienta que está en casa y que le estoy ayudando a sacar lo suyo adelante. El estudio, sobre todo, es una herramienta que yo siempre digo que intento que la gente salga de aquí mejor de lo que es. De que cuando entró, llegaba hasta aquí, vamos a ver si podemos salir llegando hasta aquí. Y ese es un poco el camino del estudio, el que a mí me gustaría que tomara, que fuera un sitio de creación. Que sea un sitio cómodo, que sea un sitio donde estás a gusto, que estás con gente que te pueda entender y que te pueda ayudar a desarrollar tus talentos, ¿no? Viene alguien nuevo que dices, pero si lo haces fantástico, está muy bien, si esto que haces merece mucho la pena. Lo que pasa es que sacarlo de ahí, de la habitación, a veces es complicado. 25 años que han visto una importante transformación en la técnica, sobre todo con la llegada de la grabación digital. Eran los primeros años de la grabación digital, era algo que tiraba un poco, a la gente joven le llamaba la atención el tema de grabar en digital porque ofrecía, bueno, otras cosas que no tenían analógico. Y yo creo que eso fue uno de los puntos que nos hizo arrancar, bueno, con cierta soltura. No existía la afinación de las voces, eso del autotune tan famoso no había. Empezaba en aquellos años alguna cosita, pero afinación como tal, yo creo que hasta el 2005, 2007 no había software que nos permitiera hacer la afinación de manera correcta. No podías afinar, no podías colocar baterías, aunque se hacía, pero era muy complicado, muy a mano. Cuando un batería toca, no hace, o un músico cualquiera, pero sobre todo el batería es más sencillo de ver, ¿no? Pues si se equivoca en un golpe y lo da donde no es, pues lo colocas en el sitio para que suene bien, ¿no? Suene como corresponde. Eso no se podía hacer. Había muy pocas pistas. Los sistemas de grabación digital que ahora te permiten pistas ilimitadas, 200, 300, no hay problema. Entonces trabajabas con 16 pistas, con un ordenador muy potente. El primer ordenador que tuvimos en Digital Audio nos costó 1 millón de pesetas y grababa 8 pistas. O sea que
Imagínate lo que han cambiado las cosas. Ahora con cualquier ordenador de casa metes 50, 60, 80 pistas sin problema. Para dar efectos, las reverberaciones, todo este tipo de cosas, eran con aparatos externos, aparatos de ese tipo, que son los que permitían hacer los efectos. Ahora ya lo haces todo prácticamente con el ordenador. Entonces, la capacidad es enorme. Puedes cambiar, sustituir sonidos de batería, puedes hacer un montón de cosas que antes eran impensables. Lo que más nos llama la atención y donde quizá la parte que más nos sorprendió era el tema de la afinación de las voces. Era una cosa que cuando empezó aquello era alucinante, no nos lo creíamos. Y colocarlas, podías coger 2 coros y ajustar 2 coros para que sonaran juntos a la vez, aunque hubieran cantado un poquito separado de tiempo. Bueno, había unas cosas que para nosotros eran una maravilla, increíble. Tú puedes grabarte una canción del instrumento que sea, bueno, pues en media hora, 1 hora la tienes hecha. Si un día se complica, te puede llevar un poco más. Si estás 4 horas con lo mismo, llevas 2 horas perdiendo el tiempo. Llega un momento en el que ya no eres productivo. Vamos a buscar una toma más, vamos a intentar la perfección. Llega un momento en el que ya no es necesario. Siempre, pues las primeras tomas tienen esa frescura, yo qué sé, esa cosa especial, y hay que saber parar también, buscando la perfección, que no siempre es lo mejor. Una labor de ayuda a los artistas, pero también en el descubrimiento de los nuevos talentos. Habla la policía. Muchas veces no saben muy bien lo que tienen que hacer, porque bueno, pues la mayor parte es la primera grabación que hacen, entonces vienen a informarse un poco y les cuentas pues, cómo tienes que trabajar. El trabajo en un disco es, bueno, básicamente preparamos unas guías para ver las canciones que tienen, cómo funcionan, cómo están estructuradas y qué instrumentos hay que grabar, qué gente va a venir. Gente que viene al estudio que no ha grabado y se da cuenta de los fallos que tiene, las cosas que no hace bien, se las dices tú y además las escucha a veces, ¿eh? O sea, no es que tú le digas, es que él lo escucha también. Y bueno, pues lo pasan mal. Hay gente que hay que tener un poquito de psicología para no saber por dónde vas, para que no se vengan abajo. Te ha quedado bien, pero a ver si podemos hacer otra toma. Mira, aquí intenta tirar un poquito para arriba, aquí no sé qué. Mira, cuando entras un poquito bajo de tono, a ver si puede estar. Es decir, hay muchas maneras. Hay gente que le cuesta mucho y a lo mejor pues tienes que darle ayudas. Oye, pues mira, vamos con un pianito, le pones la referencia para que pueda afinar mejor. Pero bueno, tampoco es que sea lo habitual, ¿eh? O sea, la gente canta muy bien y en León tenemos unos cantantes excepcionales, pero excepcionales. El estrés que genera estar grabando, porque no dejas de poner a la gente en una situación de estrés, de presión, de tengo que hacerlo bien, de no puedo hacer perder el tiempo tal, y eso a la gente le estresa. Y entonces hay que saber cómo apartar el estrés, intentar que la gente pueda estar lo más tranquila posible para hacerlo lo mejor posible. Si no hay una buena comunicación, si no te entiendes, si no tal, al final el resultado no va a ser bueno. No va a ser bueno, es imposible. La técnica es importante, saber lo que haces, los aparatitos y tal, pero gran parte del trabajo es la psicología, ¿no? El saber tratar con cada cliente, porque cada cliente es diferente, cada artista necesita unas cosas. Alguien pues puede necesitar, digamos, que le des un poco más de caña para sacar lo mejor de él, y otro, sin embargo, necesita como más cuidados, ¿no? Y todo eso pues es lo que al final, si hay una buena química y hay una buena colaboración, es lo que hace que funcione y que la música suene de verdad. Siempre hay alguna cosita que la mejoras y que tal, y además como ahora todo va tan perfecto, tienes que a veces hacerlo aunque bueno, no sea totalmente necesario. Pero la gente de aquí, muchos de los cantantes con los que trabajamos no necesitan nada de nada. Te hablo de Ruth Marcos, te hablo de Benarón, te hablo de Javi Arias, te hablo de no sé, mucha gente, muchísima gente, que no lo necesitarían. De hecho, bueno, normalmente no se usa más que en algún punto concreto y esta notita me queda un poco baja, la interpretación es muy buena. Lo más importante no es afinar bien, ni es medir bien, es que la interpretación te llegue. Cuando tú estás grabando tienes que capturar lo que haría un músico en directo, esa sensación que tienes de energía,
y el sentimiento que transmite al público, intentar dejarlo en el disco. Eso no es fácil. Entonces, claro, tienes que exigirle mucho y luego la interpretación tiene que ser buena, claro. Tú en un directo una desafinación no la notas, pasa rápido y ya está. Aquí la vas a escuchar una vez y otra y cada vez que pongas el disco... Oh. Entonces a veces no es ya por el público, sino por el propio artista y por nosotros, que no queremos dejar eso en nuestro trabajo, ¿sabes? Pues reconocer a alguien que tiene talento o alguien que tiene mucha ilusión y que puede que vaya a continuar todo el tiempo, toda la vida con la música, pero saber si alguien va a triunfar o no, yo creo que no lo sabe nadie. Si no, vamos, eso sería la gallina de los huevos de oro, imagínate. No, ni siquiera, yo creo que ni siquiera las grandes discográficas. Lo que ocurre es que, bueno, se manejan a un nivel donde fabrican productos y tienen los medios para promocionarlos. Y entonces, bueno, pues ellos tienen como más aciertos que fallos, o tienen suficientes aciertos para funcionar. Pero aquí es imposible saber si alguien va a llegar arriba o no. Hay gente con un talento impresionante que lo ha dejado. Pues ¿por qué? Pues porque, no sé, porque pensaba vivir de otra manera, con los años acaba cansándose del trabajo de la música, o tiene sus cosas, es muy bonito, pero bueno, tiene sus horarios, tiene sus ensayos, trabajos, no es llegar al escenario, tocar una hora y ya está, hay muchísimo más detrás, pero muchísimo. Además del estudio, Music Center no se entendería sin la tienda, un espacio de referencia para la compra de instrumentos en la ciudad. La tienda es una parte muy importante, de hecho, en realidad era la base, el estudio era un añadido a la tienda. Manolo, el alma mater de Music Center, ha traspasado a sus hijos, Ángel y Laura, el oficio en un mercado voluble que parece caminar hacia las grabaciones más clásicas. Recuerdo el día que vino Antonio Serrano a grabar con Goodman y no sé, hizo un solo, tenía que hacer un solo, vino, lo miró 5 minutos, lo grabó, está bien, ¿no? A comer. Y cuando trabajas con ese tipo de gente, es otra liga, ¿no? Es maravilloso. El mundo, en este caso musical, está cambiando hacia un híbrido entre musical y muy audiovisual. Y quizás ahora estamos en un punto complicado porque si quieres ser oído tienes que ser visto, pero bueno, no sé por qué me da que vamos a ir volviendo un poquitín otra vez a valorar realmente los discos bien hechos, con cuidado, aunque no haya un respaldo audiovisual, el formato físico, no sé de qué manera, pero vuelve otra vez el auge del vinilo y de formatos físicos cuidados, no sacar cualquier cosa de cualquier manera. La verdad es que no pensé que iban a querer trabajar aquí, porque Ángel en principio de chaval, de jovencito, no le hacía mucho lo del estudio ni lo de la música, no te creas. Ángel es un melómano increíble, o sea, y además tiene la ventaja que es un gran músico también. Y mi hija, pues en realidad ella estudió comunicación audiovisual, empezó poco a poco a hacer trabajos ya con video lyrics, videoclips y alguna cosita de estas, y bueno, hicimos grabaciones en directo aquí en el estudio, que fue una cosa también que nos gustaba mucho hacer. Laura se decantó por el apartado más audiovisual de la música. Mi inicio real fue hacer los diseños para los discos de gente que grababa aquí, Before You, no sé, bandas locales, y ya de ahí me fui dando el salto al audiovisual como tal. He tenido la grandísima suerte de trabajar con Robe, ex cantante de Extremoduro, con bandas míticas como Marea, como Sober, artistas que ya llevan también bastante tiempo, Nat Simmons. El hito más grande es haber trabajado con Robe en 2 ocasiones, tanto para el videoclip de Nada que Perder, que lo rodamos en Madrid con Diego de la Torre como director, y luego un videoclip de ese mismo CD.
disco de Wonder in the Woodman, que se grabó con público en el Albeitar, que fue una sesión de grabación completamente en directo, pero pues eso, con su público, y fue la verdad es que una obra titánica, será de las grabaciones más grandes que se han hecho, vamos, me atrevo a decir, en León, en ese estilo. Los primeros que hicimos fueron a Esta Noche No, grupo mítico del panorama leonés, a Mariminus, que era bueno, músicos leoneses, pero con una chica de Valladolid que hacían tipo bueno, Minus francés, y a Trío Pepe, donde fue yo creo que el mejor, la mejor sesión que tuvimos nunca, de divertida, de buena. Tienen que tener esa expresión corporal, no vale que estén como setos, ¿no? Entonces tienen mucha presión, al final después de varias tomas como que se sueltan, al principio bueno, dejamos que se atemperen, ¿no? Pero sí que es importante para ellos el aprender a soltarse durante la grabación, porque están acostumbrados a que se les grabe el audio y da igual las caras que pongan, da igual la postura que tengan, pero claro, con el vídeo la historia cambia. Una continuidad asegurada en una provincia donde cuesta reconocer las producciones hechas en casa. Yo creo que aquí en León no reconocemos al talento que tenemos, eso por supuesto, nos cuesta bastante. Como es de aquí, pues parece que traemos un artista de fuera que es probablemente inferior, pero lo valoramos mucho más. Yo creo que eso es un poco como pasa en muchos sitios, pero aquí sí que ocurre. Pero que tiene cada vez más cultura musical. Y la gente que le gusta la música sabe apreciar mejor la calidad y el talento de la gente. Se deja engañar menos por los focos y por la parafernalia y por las redes y por un poco todo ese tema publicitario y de marketing que pueden hacer los grandes artistas. Yo creo que nunca ha habido tantas salas de conciertos en León, que hacen conciertos prácticamente todas las semanas, y hay gente. No la que nos gustaría, no la que debería, pero hay gente. Me encantaría hacerle un videoclip a Perfect Circle. Me encantaría trabajar con Ede. No es como artista hiper conocida, pero me encantaría. En la primera edición de La Voz, la banda de allí eran músicos de León, entonces pues parte de los temas que se grabaron para los discos que salían cuando avanzaba el programa, se grabaron aquí. Teníamos que hacer sesiones nocturnas. Acababa el programa y según quién pasaba, se grababan unas canciones u otras. Nos poníamos a las 10, 11 de la noche y hasta las 4 o las 5, a la hora que se acabara, porque al día siguiente lo tenían que tener en Madrid, ese material. Estuvieron Pepe López, estaba Carlos Cachapizo, Ser. No soy nada mitómano. Para mí es igual de importante esa gente que viene a grabar su primera canción que el que lleva ya muchos años. Me encanta trabajar con gente que tiene mucha experiencia, porque es donde probablemente más aprendes, ¿no? Porque te empapas de todo eso. En el 2014 empezamos a trabajar con Mocedades de manera un poco más continua. Estuvimos haciendo una gira por España, por teatros, y bueno, pues a partir de ahí surgió la opción de ir a México. Algo así eres tú, como el fuego, algo así como el fuego de mi hoguera. Ha habido muchos músicos de León que han trabajado con Mocedades en varios momentos. Casi 3 meses con ellos de gira y fue una aventura espectacular. Tuvimos mucha suerte porque bueno, la gira era muy larga, pero no era demasiado intensa, pero nos dio tiempo a disfrutarla, lo pasamos muy bien. Hicimos grandes conciertos, recuerdo por ejemplo, pues estuvimos en un concierto benéfico en Los Cabos justo después de un huracán que habían tenido allí. La verdad es que bueno, pues fue muy emotivo, y allí los teatros eran enormes, o sea, te hablo de teatros de 5.000 espectadores, era una cosa impresionante, meterte allí con toda aquella gente. Y luego además es que Mocedades allí, aquí se les valora mucho, pero allí yo creo que todavía más, ahí tienen muchísimo público. Una pasión por la música que seguirá resonando en cada rincón de la ciudad de León. He llegado hasta aquí más o menos, es decir, seguiré ayudándole y apoyándole en todo lo que pueda, pero ahora son ellos los que tienen que decir hacia dónde quieren ir.
y bueno, ya sabes, yo siempre creo que, bueno, esto es una parte, la parte artística y la parte personal ellos decidirán dónde van. Son una familia que ha mantenido vivo un espacio que se ha convertido en uno de los lugares más queridos de León para sentir, crear y compartir la música. Nos vamos, este programa, ya saben, regresa la próxima semana. Sean felices, adiós.